Y tiene la palabra el profesor Raúl Vázquez, presidente de la ADE. Vázquez Arias, para no dejar a la mamá por fuera. Bienvenido, está presencial, qué bueno. Tiene la palabra Raúl. Muy buenos días a todos los presentes aquí en este espacio. Un buen día a los que se conectan también en esta importante audiencia, en este importante momento de país y esta iniciativa que tiene la Federación de consolidar el Estatuto de la Profesión Docente. Saludamos, enhorabuena, esta comisión accidental tripartita de tantos años que hasta ahora inicia hoy o retoma este proceso. Gracias, senador Guevara, por este espacio, por esta invitación. Saludar también a los congresistas, la senadora Soledad Tamayo, Gabriel Velasco y los demás integrantes de la Cámara. Están también presentes los representantes del gobierno, que es una situación importante en este espacio de la comisión tripartita. Cuando hablamos de educación, nosotros los docentes nos emociona. Nos emociona porque más que una vocación, es una pasión. Es nuestra razón de ser, nuestra razón de existir. Es nuestro motivo diario. Por eso, como actores que somos del proceso educativo, al igual que son nuestros estudiantes, que nunca los descuidamos, que siempre los tenemos presentes, que siempre estamos con ellos interactuando, que aprendemos con ellos, porque eso es un proceso de enseñanza-aprendizaje, que interactuamos con nuestros padres de familia también a diario, que reconocemos los otros trabajadores de la educación como son los administrativos y de servicios generales. Entonces, es un actuar de varias personas en una institución educativa, que por eso hay que dedicarle mucho énfasis, mucho cuidado en este tema de ser docente y en el tema que hoy nos llama a este espacio, que es la profesión docente. ¿Cómo se hace para ejercer la profesión docente? ¿Cuáles son las condiciones para ejercer la profesión docente? ¿Y cómo sería todo este proceso plasmado en un documento que se llamaría el Estatuto de la Profesión Docente? Porque es la profesionalización la que está en cuestión. Son las reglas para poder ejercer a cabo en pleno el derecho fundamental a la educación. Por eso no puedo iniciar a hablar de la profesión docente sin hablar de la educación, sin hablar de este derecho fundamental, que muchos lo nombran, muchos lo palabrean, pero muy pocos son los que están activos en lo que es el derecho fundamental y cómo se debe desarrollar y cuáles son las obligaciones para desarrollarlo por parte del Estado. Entonces, cuando hablamos de educación y hablamos de educación, tenemos que hablar de los actores de la educación, y por eso nos vamos a centrar en este espacio en uno de los actores de la educación, que es el docente, y que se debe llegar a esa profesión y a esa profesionalización docente para que con todas las condiciones, no con algunas, sino con todas las condiciones, se pueda atender nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y adolescentes en las instituciones educativas. Entonces, cuando iniciamos esta situación de la profesión docente, y quiero hacer rápidamente un recorderis siguiente, un recorderis, y como lo decía el presidente de FECODE, cuando hablamos de la educación no podemos hablar como un gasto en la educación. Hablamos es como una inversión de un derecho fundamental. Por eso traigo hoy a recordar esta situación de la educación, porque lo ven los gobernantes como un gasto y por lo tanto quieren introducir el situado fiscal, quieren verlo monetariamente, quieren ver cuánto hay que
darle a cada chico para que pueda adquirir este derecho a la educación, y por eso llegó la limitante, y por eso llegaron las controversias, y por eso ha sido la lucha del magisterio en defender este derecho fundamental con todos los recursos y con todas las condiciones. Esta situación que llevó a revisar el situado fiscal y a quitarle en una reforma a la Constitución sus recursos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Esos actos legislativos del año 2001 que le quitaron estos recursos a estos elementos, a estas componentes tan necesarios para la sociedad, entonces viene reglamentados por la ley 715, y en ese momento de la ley 715 impone el gobierno nacional un decreto 1278 que lo llama el Estatuto de la Profesionalización Docente, que no es profesionalización, sino que cambia el carácter que venía con el 2277 del 79 en unas condiciones mejores para la educación y mejores para la profesión docente. Un estatuto docente que no fue concertado, por eso saludamos este espacio, un estatuto que no fue concertado con el magisterio ni con la comunidad educativa. No fue concertado, fue impuesto después de una modificación de la Constitución con esa misma intención fiscal de quitarle recursos a la educación. Y ahí estuvimos el magisterio, como siempre, defendiendo la educación pública, defendiendo a nuestros estudiantes y defendiendo nuestra profesión. Por eso decimos que no es profesionalización, sino llevó a cabo la desprofesionalización docente. Este es el momento de reivindicar esto. Senadores de la República, Gobierno Nacional y toda la comunidad, esa es la tarea que debemos hacer de hoy en adelante, buscar ese escenario como este y ese documento, estatuto, para profesionalizar ese actor de la educación que es importante para poder atender nuestros chicos. La evaluación de este estatuto no es objetiva. Esa evaluación lo que trae es sanción, es punitiva, por eso hay reclamos a esta situación. Nosotros somos profesionales de la educación y todos los días, a todo momento, en todo nuestro quehacer, hay la evaluación, hay la autoevaluación, hay la autoevaluación. Entonces, cuando ya es punitiva, ahí crea un conflicto, y eso es lo que pasó con este estatuto 1278. Los ascensos ha sido una situación muy delicada que tiene que ver con impedirlos, ponerle traba, no permitir ese derecho a ascender. Entonces debe tenerse en cuenta más bien la experiencia, los estudios o la producción académica. En esta situación de los componentes que debe tener un estatuto de la profesión docente, en el cual vamos a mirar cómo se ingresa, cómo se hace ese ejercicio, cuál es su estabilidad, que es muy importante. O sea, la estabilidad no puede estar en cuestión, ni debe estar en cuestión en este estatuto docente. Las situaciones administrativas, las condiciones laborales, todas las condiciones laborales, la suspensión y retiro del servicio, unos aspectos. Lo que tiene que ver con la inscripción en escalafón y el ascenso como lo dije sin trabas, la formación permanente, los deberes y derechos individuales y colectivos que han sido vulnerados. Estatuto 278 ha vulnerado derechos colectivos e individuales. Se debe tener base del 2277, un estatuto que sí lo ganó el magisterio en sus luchas, que lo propuso y se implementó. Claro, conocemos que es del año 79, pero hay aspectos que tienen mucha relevancia y mucha importancia para la mejora de la educación y para poder atender nuestros estudiantes. Entonces deben tener en cuenta el Estatuto 2277. Debe contemplar claramente, sin ninguna traba, la libertad de cátedra. Ese espacio tan importante y ahora cuestionado, que cuestionan a nuestra federación, nos cuestionan a los profesores por lo que dialogamos con los estudiantes.
Como lo dije anteriormente, con nuestros estudiantes tenemos este proceso de enseñanza, aprendizaje mutuo. Debatimos, hacemos la crítica constructiva. Esos espacios se dan por la libertad de cátedra. Eso no se puede cohibir ni prohibir. No solo son procesos de matemáticas, de sociales, de español. Son procesos de experiencias de vida. Son procesos de aprendizajes para la vida. Son procesos de aprendizaje cotidiano de lo que le pasa en la casa, de lo que le pasa en la calle. Por eso no se puede ni vamos a permitir que se prohíba la libertad de cátedra. Como lo he mencionado anteriormente, la estabilidad laboral. Claro, porque es que el docente es por vocación, muchos por la situación de también de la pasión, como le dije anteriormente, pero el estudio es el que ha hecho importante al magisterio colombiano, porque hay que en este momento rescatar y seguir pendientes de las normales, de las escuelas normales, que un ciudadano docente inicia a sus 15 años o a sus 16 desde bachillerato con la práctica docente. Por eso nosotros hablamos de ese proceso educativo de formación. Muchos desde sus normales, después la licenciatura, la especialización, la maestría y el doctorado. O sea, tiene un proceso de formación desde temprana edad, ingresa por concurso, por un concurso que tiene unas especificaciones para mirar su parte profesional. Entonces no tiene por qué estar cuestionado su estabilidad después de todo un proceso que hace de vida. Tiene que tener en cuenta la investigación e innovación pedagógica. Eso se hace a diario. Son experiencias significativas las que el docente hace con sus estudiantes cada día. Son experiencias exitosas que va plasmando y va dejando registrado en la manera como lleva su programación, su planeación. Y se tiene que ver la formación docente como derecho, no como un estímulo. Poco a poco ha logrado el magisterio, y acá en Bogotá se ha logrado que el gobierno nacional y distrital se entiendan de esa formación docente. A los nuevos maestros, a los antiguos nos correspondió de nuestro propio pecunio revisar o hacer ese proceso académico. Pero debe ser ese derecho plasmado en un estatuto, porque el maestro, como lo he repetido, está en un proceso de enseñanza-aprendizaje constante, que seguimos siendo estudiantes. Todavía, con la edad que podemos tener o mayores de edad, busca espacio para estarse formando, busca diplomados, busca maestría, busca especialización, busca cursos. Toda esta situación la tiene presente el magisterio, por eso reclamamos mucho este punto de la formación docente como derecho. Condiciones dignas para el ejercicio pedagógico. Esto tiene que ver no solo con el salario, que es muy importante en la profesión docente. Si un docente está dedicado de tiempo completo en el sentido de su jornada laboral, con un buen salario, no necesita salir a buscar otros ingresos, porque se dedica en sus horas laborales, en su jornada laboral, se dedica solo a sus estudiantes y después se dedicarse a su formación, a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa es parte de las condiciones dignas. Y parte de las condiciones dignas también estar en una institución educativa que cumpla su infraestructura, que tenga sus condiciones de internet, de conectividad, que tenga su espacio de reflexión pedagógica, que tenga su espacio de consejo de maestros, que tenga sus espacios para consenso, de debate, consenso y descenso de las prácticas pedagógicas. Esas son parte de las condiciones dignas. Y voy terminando. La producción académica. Hay que aportar y hay que tener presente cómo con esta producción académica que la hace a diario se puede publicar, se le puede ayudar a dar a conocer esas experiencias significativas de su labor. Eso también es un detalle. Y fortalecimiento y recursos para las normales superiores y para las facultades de educación
especialmente las oficiales, porque ahí son los centros de formación continuo que tiene el magisterio y como lo dije anteriormente, desde 16 o 15 años se está haciendo esta práctica. Y termino con lo siguiente. Como dije, bienvenido el espacio, bienvenido que se siga implementando estos espacios de consenso para llegar a un estatuto de la profesión docente en esta comisión aciertada tripartita. El gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda no deben seguir mirando la profesión docente como cualquier profesión en el país. Si se trata de los actores que van a estar en constante comunicación y en constante contacto con niños, niñas y jóvenes, hay que dedicarle la mayor inversión, el mayor tiempo, el mayor compromiso a esos actores. Y como lo dije, uno de esos actores somos los docentes. Y por eso seguiremos nosotros reclamando y exigiendo como docentes que se tenga en cuenta la profesión docente, y lo digo otra vez, porque en Colombia no se tiene en cuenta la profesión docente para poder seguir siendo garantes del derecho fundamental a la educación. Muchas gracias.